Bueno, tendencia muy importante y fuerte crecimiento. Formar al cliente en la tienda, formar en el sentido de enseñarle cosas. ¿Por qué vamos a hablar de ese concepto? Vamos a hablar de ese concepto porque estos dos señores, Gilmore y Pine, que son dos profesores, los más probablemente famosos en el mundo en intentar identificar el futuro de esa experiencia de compra, han diseñado este cuadro de aquí que es muy importante, que ellos le llaman la progresión del valor económico, ¿vale? Hemos, dicen ellos, extraído de la tierra las cosas de comer. Luego hemos empezado en nuestra historia económica a fabricar productos, luego hemos ido más allá y hemos dicho no, vamos a añadir capas de servicio, luego hemos ido más allá y hemos dicho nuestras tienen que ser experiencias. ¿Cuántas veces hemos oído esto ya? Experiencias, experiencias, experiencias. Y ahora esos señores dicen no, eso ya lo sabemos, vamos a tener que hacer un paso más, vamos a tener que ser capaces de transformar, transformations, lo veis ahí arriba. Tenemos que hacer que la persona que entre en nuestra tienda de una manera salga de otra manera. Tenemos que ser capaces de producir un cambio de estado. Y una de las maneras claramente emergentes es enseñarle cosas, hacer que sepa un poco más cuando sale que cuando entra, porque el saber, dicen estos dos señores, es una moneda social cada vez más importante, es decir, nos gusta compartir cosas que sabemos con otros, nos gusta tener la impresión que sabemos más de las cosas o más que otros, saber como moneda social. Y entonces encontramos experiencias como estas, por ejemplo, ING, que en Estados Unidos tiene una gestión muy diferente de la europea, con un consejero delegado bastante iconoclasta y revolucionario, que empezó a decidir que era hora de explicarle los puntos financieros a la gente, sobre todo a la gente mayor, y creó estos bares, cafés ING, donde gratuitamente ofrecía bebida, comida, y personas que explicaban a la gente qué es una hipoteca, o que cómo se ahorran dinero, cuáles son los productos disponibles, de una forma totalmente gratuita. Mirar Apple. Apple es un caso muy interesante. Apple tiene escuelas para explicar sus productos y no tiene nada que ver con el vender, ni tiene nada que ver con explicárselo a la gente que ya ha comprado. No, es simplemente explicarle a la gente cómo se edita y se monta una película, puesto que Apple tiene productos que permiten hacerlo, o la edición de la música, la producción y la edición de la música. Y esto se hace en diferentes teatros de Estados Unidos. El sábado por la tarde está siempre lleno de que podrían ir a la discoteca en ese momento, pero van ahí porque es tanta la experiencia. Mirad lo que ha hecho Kodak. Kodak es muy interesante. Kodak vino la revolución de la fotografía digital y ellos no estaban preparados, y luego han intentado ir detrás de esa revolución, intentando demostrar que ellos también son los reyes de la fotografía digital, consiguiéndolo a veces sí, a veces no. Y para intentar demostrar al mundo que sí lo son, que han entendido la fotografía digital, han creado escuelas de fotografía digital, como en este caso, donde traen a fantásticos fotógrafos de verdad, es decir, famosos, que le enseñan a la gente a usar cámaras digitales, y luego se hacen exposiciones, cada uno presenta su trabajo en estas galleries de Nueva York maravillosas, naturalmente gratuito. Gratuito también es lo que hace Illy Café. Mirad, han creado la Universidad del Café en Nueva York. Es un bar, pero la característica especial es que este bar cada martes por la tarde os explica biología del café, geografía del café, química del café, cómo crear esa taza de café absolutamente perfecta. Hay versiones breves y versiones que duran meses. Hay gente que va ahí y sale y sabe todo del café, ¿vale? Eso es transformación. Bueno, Torres lo hemos puesto porque es una marca de aquí y es solo un ejemplo de todo lo que está ocurriendo en el mundo para vender vino. Todo el mundo ahora quiere saber algo de vino, quiere poder demostrar a los amigos que reconoce un vino de otro y que sabe cómo degustarlo. Los cursos para sommelier y cursos en las grandes vinaterías para que la gente aprenda a distinguir los vinos se multiplican. Es por eso que el mercado del vino se ha hecho tan importante, porque además del vino a la gente se le ha dado conocimiento, transformación. Esta señora no es nada, es una chica que se ha puesto a dar clases de maquillaje en internet. Ella se pone delante de una cámara y enseña a la gente sin editar, eso va, la cámara va y graba, y ella enseña cómo, en fin, hacerse ese ojo que ella tiene ahí y muchas otras cosas. 40 millones de descargas, las tutorías en YouTube
es decir, clases gratuitas de lo que sea, son unos de los contenidos más descargados de los vídeos de internet. La gente tiene hambre de eso, y ella al final lanzó su marca de cosméticos. Era lo lógico. Esta de aquí, by Lauren Luke, ¿no? Porque tenía ya una base de credibilidad. Regalar transformaciones es también el proyecto de esta empresa de Brasil, que ha hecho un acuerdo con el Banco de Santo Espíritu, que vende esa tarjeta de ahí, que le permite a la gente ser super cocinero chef por un día, guiar o conducir un avión de caza por un día, o aprender a lanzarse de un paracaídas por un día, o no hacer absolutamente nada por un día, o vivir en una villa maravillosa por un día, es decir, una experiencia transformativa. Y alrededor de eso, porque es un fenómeno de gran importancia, nacen empresas de servicio como Powered, que ayuda a las empresas a crear cursos y sistemas para formar e informar en Internet. Y hasta aquí esta idea.